Ya nada más nos falta todo el capítulo 7. Y lo que nos resta de este capítulo para terminar con las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Gloria a Dios. Dice la palabra: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos al trono de tu presencia con temor y temblor, Señor, sabiendo que tú eres todopoderoso y nosotros, Señor, obra de tus manos. Señor, en el nombre de Jesús queremos rogarte que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, limpie nuestros corazones, nuestros pensamientos y todo nuestro ser, Señor, sea en esta mañana consagrado, Señor, para gloria de tu nombre. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo venga, Señor, y hable y ministre en nuestra vida, en nuestra necesidad, cualquiera que sea, y seamos edificados en tu palabra, Señor, tanto en el estudio dominical, Señor, como en el mensaje de esta tarde. Señor, habla en nuestras vidas, llena nuestro corazón, permite que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en nuestro corazón y podamos ver tu gloria cada día de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues entonces, mis hermanos, ¿están bien? Gloria a Dios. Ok, dice la palabra del Señor, versículos 19 al 21 que leímos: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Ya vimos, hermanos, cómo es el cristiano, ya vimos cómo adora el cristiano, ¿sí? Y hemos visto, hermanos, cómo el Señor nos ha ido mostrando lo que es la vida devocional cristiana. Hoy quiero comenzar, hermanos, hoy vamos a comenzar con la lección número 4 de nuestro estudio, que es cómo camina el cristiano. ¿Cómo camina el cristiano? Hay diferentes maneras de caminar en nuestra vida diaria, y eso yo creo que todos lo sabemos, tanto en lo espiritual como en lo natural. Cada quien tiene, como dirían por ahí, su propio pasito tuntún, ¿verdad? Cada quien, hermanos, camina de una forma diferente. Por ejemplo, ustedes, los que tienen varios hijos, distinguen a sus hijos a la distancia por la manera en que caminan, los pueden distinguir. Sí, inmediatamente hay sí. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en Vladimir Putin, por ejemplo, ¿no han visto en las noticias cómo camina? ¿No? Él camina bajo un entrenamiento, se puede decir, militar. Él era parte de la KGB, y ellos tienen una forma muy peculiar de caminar, porque a ellos se les entrena para caminar siempre con una mano cerca del arma, y la otra la mueven mucho. Si ustedes se fijan en Vladimir Putin, él cuando camina de esa manera, no sé, así, muy marcial, y con una mano cerca de la cintura, porque él quedó acostumbrado al uso de las armas. Él era parte de la KGB. Entonces él siempre se quedó con esa costumbre, y la mayoría de la gente que trabajó en ese lugar, en esa agencia de Rusia, caminan de esa manera, con la mano cerca de la cintura, porque ahí era donde traían el arma, y caminan de esta manera, ¿va? con la mano cerca del arma, aunque ya ahorita Vladimir Putin pues no tiene, o quién sabe si trae hasta los dientes. Pero esa es la manera en la que él camina. Y cuando usted ve a una persona que va caminando así, usted dice: ¿cómo camina Huele? ¿Verdad? O ese caminadito de cholo. Sí. ¿Cierto? Y hay diferentes maneras de caminar de cada quien. Hay gente que renguea, ¿verdad? Como la persona esa que les comentaba la vez pasada, que se sepa, que si dónde estaba Ábalos, que venía caminando, quién sabe dónde, que caminaba arrastrando un pie, ¿verdad? Porque decía que venía desde Parral, que no sé qué. Bueno, hay diferentes maneras de caminar en nuestras vidas, tanto en lo natural, en lo físico, como en lo espiritual también. En nuestras vidas podemos caminar con Dios o podemos caminar sin Dios. ¿Sí saben eso? ¿Sí saben ustedes que una persona puede prosperar y ser rica con Dios y sin Dios? O sea, no se necesita, por decirlo de alguna manera, no se necesita buscar a Dios para tener fortuna, para ser rico. No se necesita buscar a Dios para eso. Se necesita a Dios para buscar la salvación.
Y eso es algo interesante, porque muchas veces, hermanos, nos topamos con personas que hablan mucho de la bendición de Dios, de la prosperidad que Dios tiene para tu vida, etcétera, etcétera. Pero Dios le dijo a través de Pablo a Timoteo, el Señor le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios bendecido. ¿Eso dice la palabra? Aprobado. Aprobado. Y muchas veces, hermanos, confundimos la bendición con la aprobación. ¿Sí me explico? Pregunto, ¿la viuda que dio las dos blancas era una mujer rica o era una mujer pobre? Era una mujer pobre, pero alcanzó la aprobación de Dios. El Señor Jesucristo aprobó su ofrenda antes que la de... Déjenme ver, mucho. Déjenme buscarlo. Se descargó el receptor. ¿No cargó? ¿Dónde? ¿No cargó el receptor? No. Gloria a Dios. Este sí trae push. Ok. Entonces, lo que vemos es que el Señor aprobó a la viuda, pero no la enriqueció. O sea, la mujer no salió de ahí rica, no salió de ahí millonaria, no salió de ahí próspera. Salió aprobada por Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos buscar, la aprobación de Dios, más que la bendición, más que el enriquecimiento, o que lo que se llama ahora como la prosperidad del Evangelio. Pues no, ¿verdad? Tenemos que buscar, hermano, la aprobación de Dios. Proverbios 14:12 nos enseña, hermanos, que sin Dios el hombre busca el camino, pero nunca lo va a poder encontrar. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Ok, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora vamos a Proverbios 16:2. Y 16:25. ¿Qué dice el 2? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Hace tiempo había un programa en la televisión y ahí me tocó ver una entrevista. No todo el programa, solamente la entrevista. Y eso me tocó verla por pura casualidad. Pero la entrevista me llamó mucho la atención porque era una persona que estaba entrevistando a un ladrón de autos. Creo que ya se los hemos comentado. El asunto es que a este hombre le preguntan, oye, ¿no se te hace feo? ¿No se te hace una agachada? Le dijo, que la gente con mucho trabajo, con mucho esfuerzo se compra su carro y tú llegas y en 5 minutos te lo llevas. Y él dijo, no, pues es que para mí es un trabajo. Para mí es un trabajo como cualquier otro. Es más, dijo él, yo todos los días me encomiendo a la Virgencita de Guadalupe. O sea, para él es un trabajo tan común y tan normal como ir a poner blog en una barda. O sea, y hay caminos, hermanos, que al hombre le parecen derechos. En su propia opinión, ese hombre estaba bien. ¿Por qué? Porque pues, si tuvo para comprarse un carro, pues tiene para comprarse el otro. Y no se ponen a pensar, ¿verdad? Porque con sacrificios, porque realmente son muchos sacrificios para comprar algo así, no son 5 pesos, o sea, ¿sí me explico? Pero para él, pues es un camino normal, es un camino derecho, es una vida normal. Leti, ¿qué estás haciendo? Miguel. A ver si no está por el celular. Ok. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Entonces, todos los caminos le parecen al hombre limpios en su propia opinión. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a Proverbios 16:25. Ok. Jesús, hermanos, no solamente provee el camino para el creyente, sino que nos muestra cómo caminar en él. Ahora al fin podemos encontrar ese camino de paz y de felicidad que buscamos y que no encontrábamos en otra parte. Yo creo, hermano, que la mayoría de los que aquí nos reunimos, aunque ahorita faltan un montón, no sé si por el frío,
Espero que no sea eso, ¿eh? Que sean causas más fuertes. Pero lo cierto es, amados hermanos, que por mucho tiempo los que ahorita nos congregamos en una iglesia cristiana venimos de una vida en la que ya pasamos por muchas cosas sin Dios en nuestras vidas. Y pasamos por muchas cosas, hermanos, que lastimaron, que dejaron heridas, que dejaron cicatrices, y que por más que buscábamos lo mejor para nosotros, nunca lo hallábamos, hasta que el Señor Jesucristo se reveló en nuestras vidas. Entonces, ese es el mundo, esa es la vida que el mundo ofrece, esa es la vida que podemos encontrar allá, hasta que el Señor Jesucristo viene y rescata nuestras vidas. Entonces, hoy lo importante es que aprendamos, o que podamos entender y discernir qué camino es el que estamos caminando. Y el Señor nos dice aquí: no os hagáis tesoros en la tierra. Esto es lo primero que nosotros necesitamos hacer en cuanto a cómo caminar en la vida cristiana. El hombre en general, decía, busca la felicidad en sus bienes materiales. Mientras más tengo, más feliz voy a ser, y no es cierto. Hace unos días atrás, pensando en la condición de Judith, que ustedes saben, también anda enfermita de los riñones, yo me puse a pensar, vinieron a mi mente pensamientos de que de repente piensa uno. Vinieron a mi mente ciertos pensamientos veía ahí en mi casa, que es la casa de todos ustedes, tenemos una puerta que da a la calle principal y que no tiene mica, no tiene vidrio, es una reja. Y de repente pasaron una serie de vehículos, no sé si irían al panteón o qué, pero se veían carros buenos. Y yo me puse a pensar y decía, ¿cuánto costará un carro de esos? Decía yo, y ¿cuánto costará una operación de riñón? A Miguel lo operaron en el seguro, pero yo me puse a pensar y dije, verdaderamente el tener mucho dinero no garantiza el que vas a ser feliz. El tener mucho dinero no garantiza el que vas a tener paz. Porque yo me puse a pensar y dije, bueno, si Dios me concediera ganarme la lotería y tener, no sé, mucho dinero, ¿quién podría ser capaz de decirme, ¿sabes qué? Yo te doy un riñón? O sea, ahorita la cultura de donación de órganos está muy por debajo de lo que debiera ser. Y hay gente, cuando operaron a Miguel, me enseñaron una carpeta así de gruesa de expedientes de personas que tenían 11 años esperando un riñón. De esa gente yo no sé cuánta gente tendría dinero o cuánta gente sería pobre, pero todos tenían la misma necesidad. ¿Me explico? Y me dijeron claramente, muchos de ellos nunca van a ver un riñón. Llevamos a Judith al hospital, ¿qué es? General, sí, el general. Y había una persona ahí, hermanos, que la primera vez que la llevé, el señor apenas si podía caminar. Y nos dijeron que ese señor llevaba 2 unidades de creatinina, 2 puntos de creatinina en el cuerpo. Y era demasiado, el señor apenas si podía caminar. Judith llevaba 16 ese día. Cuando volvimos a ir, aproximadamente un mes después, Judith llevaba 10 de creatinina y al señor lo estaban desahuciando. El señor salió en su silla de ruedas, ya no iba caminando. Iba en una silla de ruedas, lo iba empujando su hija, iba su esposa junto con ellos 2, y los 3 habían roto el llanto. Nosotros podemos tener un montón de cosas en la tierra, quizá un buen carro, tal vez una buena casa, ¿verdad? Que no nada más tengamos tinaco sino alberca, pero eso no nos garantiza que vamos a ser felices en esta tierra. El hombre en general busca la felicidad en los bienes materiales. Entre más tengo, más feliz voy a ser, más seguro puedo estar. Piensa que mientras más riqueza tenga, mayor oportunidad de suplir todas sus necesidades y todos sus deseos va a tener, y por eso pone su corazón en las riquezas. Pero las cosas materiales, hermanos, yo creo que todos sabemos que no duran.
nuestra ropa se desgasta, los sillones se agujeran, el carro se descompone, y aunque sean carros nuevos, me tocó ver en cierta ocasión una troca que decía, es más feo andar a pie, bueno, es más gacho, decía, andar a pie. Y era una troca pues viejita, una troquita viejita. Y luego le colgaron un anuncio que abajo le colgaron una cartulina con un cartón, le pusieron abajo, pero es más gacho andar pushando. Y lo cierto es, hermanos, que nos ha tocado ver carros, vehículos de agencia nuevecitos, ¿verdad?, que se descomponen. A mí me tocó trabajar, ustedes saben, en una empresa que recolecta residuos peligrosos, y a veces llegaban a las agencias y tenían que entregar un carro, y luego ahí andaban entre los empleados diciendo, es que ese carro ahorita tiene campaña, decían, en Chevrolet. Ahorita ese carro tiene campaña, y el cliente pues se sentaba a esperar a que le hicieran la campaña que su carro tenía y que no sé qué. Resulta de que ese carro venía con un defecto y tenían que arreglar ese defecto antes de que el carro saliera al cliente. Y el cliente estaba encantado esperando a que le hicieran su campaña a su carro. O sea, esos carros ya venían con un defecto desde la fábrica. No sé si lo estoy explicando. Las cosas en esta tierra, hermanos, siempre nos van a dejar con algo que le falta. Y siempre vamos a pensar en algo. Usted compra un carro, y eso es algo muy común, es algo muy común. Usted compra su carro y anda bien contento con su carro, pero pasa un año y ya quiere cambiar de carro. Ya su carro no lo satisface. Bueno, en los niños es peor. ¿A cuántos le tocó que le compraran una muñequita, un carrito de niños? 15, 20 días. Y aquella emoción por aquel juguete se esfumaba, ¿sí o no? ¿Ah? Estuvo peor. Estuvo peor entonces. Bueno. Pero digo que a nuestros hijos les tocó. Sí, o sea, por ejemplo, a nosotros nos tocó cuando nos fuimos a la sierra, que yo jugaba con un bote de Cloralex, uno de Pinol y uno de Favitel. El papá, la mamá y el hijo, o la hija. O sea, nos tocó pasar por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Hasta que Dios le hizo llegar unos ositos de esos de plástico que se agarraban, tenían un broche por dentro y se agarraban así de los espejos de los carros, no sé cuánto les tocó verlos, unos ositos chiquitos. Y Judith se ponía a jugar al culto con esos monos, ¿verdad? Ponía los monitos, eran como 10 monos o 11 monos, y ponía los monitos así sentados en filas, y ponía uno a predicar. Allá en la sierra. Entonces, la cosa es, hermanos, que hay un dicho en el mundo, y se lo quiero poner de esta manera. Hay un dicho en el mundo que dice, entre más tiene, o sea, nunca va a haber una satisfacción plena para nuestra vida, para nuestro corazón, en las cosas del mundo. ¿Me explico? Nadie jamás, hermano, dijo Salomón, nunca se cansa el ojo de ver. O sea, siempre vamos a andar queriendo más y buscando más y tratando de lograr más. Lo cierto es que en este mundo nunca podremos sentir una satisfacción plena si solamente ponemos la confianza en las riquezas. ¿Por qué, hermano? Porque las riquezas de este siglo son inciertas. No sabemos lo que va a pasar mañana. ¿Me explico? La confianza del verdadero cristiano tiene que estar siempre puesta en Dios. ¿Qué dice el Salmo 62, del 1 al 2? En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca, no resbalaré mucho. O sea, cuando nuestra paz, cuando nuestra seguridad está en Dios, hay una roca sólida bajo nuestros pies. ¿Me explico? Hay un camino derecho para nuestros pasos. A ver, 1 Timoteo 6:17, ¿qué dice? 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean antiguos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Okay. Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ok,
Ok, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos y que no pongan la esperanza o la confianza en las riquezas. ¿Por qué? Porque son inciertas. Hace algunos días, aunque lo voy a mencionar un poquito más adelante quizá, pero hace algunos días salió la noticia de que quebraron 2 bancos en Estados Unidos, prácticamente al mismo tiempo. ¿Qué pasó? Que la bolsa mundial, o sea, los grandes empresarios, ¿verdad?, se asustaron. Y las bolsas de mercado, las bolsas de valores, se volvieron locas porque 2 bancos habían quebrado en Estados Unidos. Háganme cuenta el Fobaproa aquí. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Qué pasó aquí en México con el Fobaproa? ¿Saben cuántos suicidios hubo por el Fobaproa? Gente que sabía, especialmente en la industria de la construcción, de los que fabrican casas para vender, que tenían grandes créditos para sus obras. Hermanos, le quitaron 3 ceros al peso y se hicieron deudas impagables. Impagables. El papá de Marcela Gándara era uno de los que se iban a suicidar. ¿Sí saben quién es Marcela Gándara, no? Era uno de los que se iban a suicidar por esa deuda que era impagable. Las riquezas de esta tierra, hermanos, son muy inciertas. ¿Qué dice Proverbios 10 del 4 al 6? Esta semana fuimos a hacer una recolecta especial. Nos dice un compañero nuevo, tiene como casi un mes con nosotros. Lo que dice, mira, de los sentados sobre 115 millones de pesos. Yo sí, pero nunca estudio. Rico Macpato, ¿qué le dijiste? Sí, o sea, y qué tremendo, ¿no? A mí me tocó trabajar mucho tiempo en casas nuevas, residenciales, casas de Infonavit y casas de muchas formas y tamaños. Y una de las cosas que más pensábamos nosotros en el grupito en el que yo trabajaba era: qué padre está esta casa, lástima que no es mía. Casas alfombradas, casas con unos azulejos tremendos, con mármol, con alberca, con sabrá Dios cuántos pisos, unos cuartos enormes, hermano, enormes, para una cama y un buró. Nosotros a veces tenemos que caminar así por la casa porque no cabemos. Los cuartitos que tenemos, aquellos eran unos cuartos enormes para una cama y un buró de cada lado. Y una tele de esas que no utilizan mucho espacio, una pantalla, ¿no? Había una casa que nos tocó pintar, hermanos, que tenía una como sala de cine. Tenía unos sillonzotes así, háganse cuenta, butacas de cine. Y tenía en la parte de arriba un proyector como ese y una pantalla enorme donde veían era para ver tele. Pero todo eso, hermanos, aquí se va a quedar. Y tarde o temprano, hermanos, ellos tendrán que, como dijo Job, desnudo salir del vientre. Y sin duda, desnudo volveré. Porque las riquezas de este mundo no son seguras para nosotros. ¿Qué dice Proverbios 10 del 4 al 6? ¿Qué dice? La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Al 7, ¿verdad? Al 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Ok, cuando nosotros confiamos en Dios, la bendición y las riquezas de Dios nos alcanzan, hermano. Nos alcanzan. Repito lo que dije hace un momento. En el caso de los carros que bajaban por la calle, eso, si yo tuviera un carro del año ahorita, no me haría feliz. ¿Sí me explico? ¿Sabe qué me haría feliz? Que los médicos me dijeran: ¿sabe que nos equivocamos? Su hija tiene sus riñones sanos. Eso me haría feliz. ¿Sí me explico? Los padres que tienen problemas con los hijos, que sus hijos vinieran y le dijeran: ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Perdóname. Eso nos haría felices. ¿Me explico? No sé si me estoy haciendo entender. Cuando nosotros realmente, hermano, confiamos en Dios, sus riquezas
nos alcanzan. Mateo 6:32 al 33, ¿qué dice? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué cosas estamos hablando? De nuestras necesidades, el alimento, el vestido, el techo sobre nuestra cabeza, en fin, el calzado de nuestros pies. Son cosas, hermanos, que Dios va a proveer porque las necesitamos. Él sabe que las necesitamos. ¿Me explico? Dios no promete, hermanos, escuche lo que le voy a decir. Dios no promete que usted se va a sacar la lotería. Dios no está diciendo, tráigale a mí, tráigale 500 porque Dios lo va a prosperar. No, eso es una falacia, eso es una mentira. Dios provee darnos lo necesario, lo que nuestra vida en realidad necesita. ¿Me explico? Si Dios de alguna manera decide en su sabiduría, en su autoridad, en su poder, bendecir a alguien dándole riqueza, lo va a hacer. ¿Me explico? Pero tenemos que entender que hay dos grandes males que afectan al ser humano, ya los hemos hablado. Uno es no alcanzar lo que uno desea, porque se amarga, porque se complica la vida, porque da la vida por alcanzar algo que nunca va a lograr, o que nunca pudo lograr. ¿Sí? Y la otra es alcanzar lo que desea cuando no tiene la sabiduría para manejarlo. ¿Sí me explico? Ayer les decía a los hermanos en el culto de varones que tuvimos, les decía que acá por el periférico de la juventud, cuando yo trabajaba en la moto, iban dos jovencitas en un vehículo de esos que les llaman racers. No sé si saben cuáles son. Son unos como tipo motos, pero de 4 llantas y que traen el motor atrás. Son como tipo jeep, como de esos todoterreno. Y venían por el periférico de la juventud, y ahí en la altura de las Maquilas de las Américas, por ahí hay una curva, y se voltearon y se murieron las dos. Pero venían bien servidas, bien servidas. Entonces, nosotros necesitamos entender, hermanos, que cuando no tenemos la sabiduría para obtener algo y nos llega, puede ser un mal para nosotros. ¿Sí me explico? Solamente imagínense, hermanos, ¿a dónde se fue el alma de esas dos jóvenes? Pues si tenían a Cristo, pues no. Iban bien servidas. No tenían a Cristo en su corazón. Y no fue tan tarde, hermanos, fue como a las 5 o 6 de la tarde. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Dios conoce de qué tenemos necesidad, y cuando nuestra confianza está completamente en Él va a suplir nuestras necesidades, hermanos. Yo me acuerdo mucho, hermanos, de Leti, y espero no cansarlos con eso que cada rato se los digo, pero en cierta ocasión Leti me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con Miguel. Dijo, ya entrégaselo a Dios. Yo ya se lo entregué, entrégaselo tú. Para nosotros fue una decisión muy difícil pedirle a Dios que Él hiciera con Miguel lo que Él quisiera, pero pusimos nuestra confianza en Él, y ahí está Miguel. 4 años ya, ¿no?, del trasplante, y ahí está, para la gloria de Él. ¿Me explico? Es que así dicen todos nuestros capitanes cristianos, Así y eso yo, porque cuando ya nuestras fuerzas se acaban, porque se acaban nuestras fuerzas, si se terminan, Sí. y termina uno igual, si no le entrega uno todo al Señor, pues acaba uno frustrada, amargada y lo que sigue. Pero Ajá. cuando ya le entrega uno, dice, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no puedo, ya ayúdame tú, y que todo está en tus manos. El Señor obra bien hermoso. Y fíjense, acaba de decir algo interesante. Cuando se acaban nuestras fuerzas, la palabra es clara y dice que Dios multiplica las fuerzas. ¿A quién? No tiene ninguna. Fíjense que no dice que al que le quedan pocas.
No dice, al que tiene poca fuerza, Dios se la multiplica. No. Él dice que multiplica las fuerzas ¿a quién? Al que ya no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque cuando ya no tenemos fuerza es cuando venimos y decimos, Señor, yo ya no puedo. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de los discípulos cuando iban atravesando el mar de Galilea, que se les levantó una fuerte tempestad de viento que les levantaba olas hasta de 3 o 4 metros de altura, y ellos iban en una barquita de madera y Jesús iba dormido en el cabezal? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué trataron de hacer los discípulos? Lo primero, lo que sabían hacer, eran marinos. Bueno, eran pescadores, obviamente sabían lo que era andar en el mar. ¿Me explico? Fue cuando vieron que de plano no podían, que fueron y, maestro, no tienes cuidado que perecemos, nos estamos hundiendo, help us. Es que acá no hay medio bilingüe. Ayúdanos, nos estamos hundiendo, nos estamos ahogando y tú estás dormido. Pero el Señor, amado hermano, estaba esperando que le dieran la oportunidad simplemente. ¿Qué pasó con el hombre leproso? ¿Se acuerdan del hombre leproso? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Déjeme decir una cosa, hermano, y es algo que todos tenemos que hacer, y es darle la oportunidad a Dios. Este hombre, hermano, no llegó, Señor, te pido, te ruego que me limpies. No, él dijo, si quieres, puedes. Si tú quieres, yo estoy dispuesto. Si tú quieres, yo estoy listo. Si tú quieres, aquí estoy. ¿Te quieres glorificar? Aquí está mi vida para que lo hagas. Yo te doy la oportunidad de que me sanes. Yo te doy la oportunidad de que me limpies. Yo te doy la oportunidad de que hagas algo en mi vida. Si tú quieres, yo estoy dispuesto. Qué interesante, ¿no le parece? Porque muchas veces pensamos que todos eran una bola de pelín, que no. El leproso, hermanos amados, estaba dándole a Jesús la oportunidad de que se glorificara en Él. De que la gente pudiera decir, ah, caray, este tiene poder para sanar a los leprosos. De que la gente pudiera hablar y decir, un gran maestro en Israel se atrevió a tocar a un leproso. Porque no cualquiera tocaba a un leproso. Y menos un maestro que se rodeaba de gente. Entonces el leproso, hermanos, estaba dándole al Señor la oportunidad de glorificarse en Él. Y a veces eso es lo que a nosotros nos falta. Darle al Señor la oportunidad de que se glorifique en nuestras vidas. De decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Haz tú tu voluntad en mi vida. Entonces, las riquezas de este siglo, hermanos, son inciertas, pero Dios puede bendecirnos grande y abundantemente. Y hay un detalle con la bendición de Dios. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. La bendición de Dios no añade tristeza con ella. ¿Qué es lo primero que una persona que tiene mucho quiere hacer con lo que tiene? Tengo una vecina que le acaban de dar muchísimo dinero y dice, ¿qué haré con este dinero? O sea, no sabe ni qué hacer. Dígale, acá hay un chorro de botellas en el templo, ¿no? Ok, ¿qué es lo primero que se trata? Bueno, lo primero es pagar, bueno, no sé si, bueno, lo que yo haría, humanamente hablando, quizás sería pagar deudas, comprar algunas cosas y guardar el resto. Lo que yo haría. Y no sé si en lo general todo el mundo piensa igual, no sé. Hay gente que es tan brocha que aunque se gane la lotería no paga nunca nada. Pero lo cierto es, hermanos, que algo en lo que todos coincidiríamos sería en tratar de guardar. Sería tratar de cuidar. Aunque nos hemos dado cuenta de gente que se gana la lotería y en la vuelta de un año ya no tiene nada. ¿Ah? Sí, yo conocí un muchacho de Delicias que me platicaba que se había sacado la lotería y le salieron muchos amigos y muchos familiares y se quedó sin música. Sí, y sin amigos y sin familiares. Sí. Después. Entonces, yo creo, hermanos, que una de las cosas
por las cuales dice la palabra que no añade tristeza con ella, es porque la bendición de Dios permanece. La bendición de Dios permanece. Ciertamente tenemos que ocuparnos de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Él. Pero una persona que se gana la lotería, o que tiene mucho dinero, siempre tiene que andarse cuidando de todo. Que si me van a asaltar, que si me van a secuestrar, que si me van a pedir, que si me van a... ¿Sí me explico? A mí llaman 2 veces que me llaman para extorsionarme, ni dinero tengo. casi me ganas de pedirles coima cuando me llaman. Pero está ese temor latente, ¿no es cierto? Está ese temor. Él, por ejemplo, trabaja en los valores y está con la preocupación de que no lo vayan a asaltar y ni siquiera es de ellos. Pues esto mismo lo digo. Vengo sentado y quién sabe cuánto dinero y no es mío, ni un peso. Está esa preocupación, hasta que no llegan a su base, entonces hay una tranquilidad, hay una paz ahí, porque ya, dijo el ¿cómo se llama? Bueno, yo lo conozco por el perro, dijo y recontra ya estuvo. ¿Cierto? Porque está esa preocupación, está esa tristeza, está esa aflicción de que no me vayan a hacer algo, de que no me vayan a dañar a mis hijos, de que no vayan a dañar. Miren, ahí por el colegio militar hay un lugar donde venden cosas para cocina, se llama el chalet. Y ya le habían llamado al dueño del chalet para pedirle dinero. No quiso dar dinero, ¿sabe qué hicieron? Mataron a su hijo en un estacionamiento que está enfrente del chalet, lo acribillaron. Es muy rico, pero ¿quién le quita esa tristeza? ¿Sí me explico? La bendición de Dios no añade tristeza con ella. Dios, ahora, otra tristeza que pueda llegar a suceder, lo que usted comentó ahorita, que le salieron primos, que le salieron sobrinos, que le salieron hijos, que le salieron nietos, que le salieron familia y media y un chorrotón de amigos, y le desaparecieron el dinero. Y yo le aseguro que no se lo contó con mucho gusto. No estaba ni sin risa nada. Dicen que el que nada tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Pero el que todo tiene y todo lo llega a perder, ¿qué pasa con esos? Hay tristeza, ¿no es cierto? Si a mí cuando me robaron el carro, bueno, 2 veces me han robado el carro, sale uno y pues no es una limusina, no es un carro que diga usted, wow, qué carrazo trae, ¿verdad? Pues no, pero se siente feo. A nosotros nos robaron un garrazo. Bueno, así le decimos. Un garrazo. Y el viejito en el carro. Sí, o sea, a mí me robaron un batillón, ¿qué? También, o sea, y produce tristeza. Y yo creo que a mí lo que más tristeza me dio, hermanos, fue cuando me robaron el segundo carro, que era un Suru blanco era. Cuando me robaron ese carro, hermanos, lo que más tristeza me dio fue que me robaron el saxofón que me había regalado mi esposa y una guitarra electroacústica que había yo comprado. ¿Sí? Ok, cuando me dan a mí el reporte de que ya encontraron el carro, me lo dieron al día siguiente, me parece, de que se lo robaron, a unas horas prácticamente. Y me dicen, la buena noticia es que la cajuela no se la abrieron. Cuando llego al corralón, tenía el asiento de atrás, lo tenía sin el respaldo, se lo habían quitado, y por ahí sacaron las cosas que traía en la cajuela: el saxofón, la guitarra, el gato, la cruceta y una llanta extra. No abrieron la cajuela, pero sacaron todo por ahí. ¿Y sabe dónde fue? En el corralón. En el corralón. Y que conste que lo estoy diciendo en Facebook y que va a salir en YouTube. ¿Y sabe por qué sé que fue ahí? Porque debajo de mi carro, bueno, mi carro lo habían subido arriba de otro. O sea, el cofre, la cajuela de mi carro quedó sobre el cofre del otro carro. Yo no sé por qué lo hicieron así, porque pues el otro carro también me imagino que tenía dueño. Pero debajo de mi carro había la marca de una cubeta de esas que ponemos aquí para las goteras, debajo del tanque de la gasolina, y el tanque estaba agujerado. Traía 3/4 de tanque de gasolina cuando se lo robaron. Por eso sé que fue ahí.
Aparte, una señora estaba ahí renegando con el encargado del corralón porque le habían quitado las bocinas a su carro. Y la señora se fijó que era igualito al de su carro y le mandó pedir a su hijo la factura donde venía el código del modelo del estéreo y de las bocinas, y pudo comprobar que eran las de ella. Incluso le dijo al encargado del corralón: si no me lo vuelves a instalar como estaba, vas al bote. Yo soy licenciada fulana de tal y voy por la policía y que no sé qué. Así se movieron para poner en la bocina. Pero eso me dio tristeza a mí, el ver que yo no tenía la manera de comprobar nada. ¿Me explico? O sea, yo como les comprobaba que verdaderamente me habían sacado la gasolina del carro solamente por la marca de la cubeta. ¿Dónde estaba la gasolina? Eso me provocó tristeza. ¿Me explico? Porque los que se supone que están para cuidarnos, para ayudarnos en una situación así, todavía nos dan más en la torre. A mí me provocó tristeza. Entonces, la bendición de Dios, hermanos, no añade tristeza con ella. Nosotros, hermanos, podemos estar confiados de que Dios nos da todas las cosas, dice el texto que leímos, para que las disfrutemos. Por el contrario, el príncipe de este mundo, el príncipe de este siglo, ofrece todo, no da nada y arrebata todo lo que puede. ¿Sí o no? Y puede quizá engañar a la gente y hacerle sentir bien, y hacerle sentir en paz, y hacerle sentir tranquilo, mientras al mismo tiempo se lo está llevando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pasos. ¿Por qué? Porque veía a los soberbios que toda su vitalidad es de negro, están gordos, ni los ojos se les ven de los galletones que están. Y yo ese, pues aquí, pasándole. Casi se deslizaron mis pasos, dice el salmista. ¿No es cierto que a veces nos desesperamos cuando vemos que no hay respuesta rápida? Cuando vemos que Dios como que se tarda, como que no nos oye, como que ¿dónde estás? Nos desesperamos, ¿no es cierto? Pero al final, hermanos, Dios trae paz a nuestro corazón. Y su bendición es la que trae paz a nuestras vidas. Dios nos ha mostrado la abundancia de su gracia en Jesucristo, hermanos. Sin más ni más. Es porque ahí ya pusimos nuestra confianza en Dios. Y entonces, sí, es cuando ya decimos, caray, ¿qué pasó? Sí. Nos gozamos porque miren, hay algo interesante en Dios. Cuando Él ve que verdaderamente descansamos en Él, es cuando Él obra. Es cuando Él se glorifica. Cuando realmente usted dice, no, pues yo ya no puedo, ya voy a dejar esto en manos de Dios, y de veras lo deja. Porque de repente, ¿se acuerdan del ejercicio que hicimos con la servilleta aquella vez? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Ok. Y a veces así estamos, como con la servilleta, y Señor, aquí está mi carga, pues suéltala de veras, deja que Dios obre en ella. ¿Me explico? Porque es entonces cuando Dios obra. Cuando llevamos el carro al taller, no estamos ahí con el mecánico, oiga, pues mire que no, se lo dejamos ahí, que él trabaje, él sabe cómo hacerlo. En un taller tenían un cartel que decía: si usted sabe lo que el carro tiene, le cuesta tanto. Si usted no va a ayudar a arreglar su carro, le sube el doble. Si usted no va a dejar a nosotros trabajar, le cuesta tanto. O sea, tenía ahí una cierta tarifa, ¿verdad? Y decía, si usted me va a dejar trabajar, le cuesta tanto. Si usted sabe lo que tiene, le cuesta un poquito más. Si usted no va a hacer el trabajo junto con nosotros, se le sube el doble. ¿Por qué? Porque no dejan trabajar al mecánico, ¿verdad? O sea, en lugar de estarle ayudando, dicen que mucho estorbo el que no ayuda, digo al revés.
Entonces, es importante que nosotros le soltemos al Señor nuestras cargas. Él nos ha mostrado la abundancia de su gracia al enviar a Jesucristo, hermanos. La salvación que encontramos en Él perdura para siempre. Y cuando nuestro corazón confía en ese tesoro que es Jesucristo, podemos decir que el cristiano camina por el camino de paz y la felicidad que solo provienen de Él. ¿Qué dice Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ok, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, con base a estos argumentos, hermanos, podemos decir confiadamente que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La confianza, hermanos, en nuestro Dios no es una quimera, no es una ilusión, no es soñar con imposibles, no es confiar en la pared. De repente me he topado con gente ahí, ¿cómo pueden adorar algo que no ven? ¿Cómo pueden adorar a alguien a quien no han visto? Pues la pregunta también va de aquí para allá, ¿verdad? ¿Cómo puedes adorar a alguien que ves que no se mueve, que no te oye, que no reacciona? ¿Sí me explico? Entonces, de acuerdo a su voluntad soberana, hermanos, Dios va a agradarse y va a obrar en aquellos que de acuerdo a su voluntad se sujetan a Él, esperando en su protección y en su cuidado. Dice, creo que es el Salmo 125, que dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Qué tremendo está eso, hermano. Así como dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Sabe usted por qué a nosotros no nos llegan los tornados? ¿Por qué a nosotros no nos llegan los huracanes? Porque estamos rodeados de montañas. O sea, habla de protección, habla de seguridad, habla de tranquilidad, hermanos. ¿Amén? ¿Estamos hasta aquí? Chao. Ok. Se puede decir que la verdadera razón para no hacernos tesoros en el cielo estriba en el versículo 21. ¿Sí? Dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Dios demanda nuestro corazón, hermanos, para que sea de su exclusiva propiedad. O sea, Dios no quiere que nuestro corazón esté compartido con las riquezas del mundo. Es más, el mismo Señor Jesucristo dijo: ninguno puede servir a dos, ¿qué? Señores. Escuche, porque están llamando al dinero Señor. ¿Sí o no? Ahora, no lo digo yo, lo está diciendo Jesús. Ninguno puede servir a dos señores. Y tenemos que entender esto. Jesús, hermanos, es Señor de señores, el Rey de reyes. Toda autoridad, todo poder le fue dado a Él. Sin embargo, Jesús llama Señor al dinero. ¿Por qué? Porque el dinero y los espíritus que a veces puede haber detrás de ellos se convierten en Señor de aquel que lo busca. O sea, toda su vida está sujeta a Él. Creo que fuiste tú el que compartió un dibujo de una persona que va corriendo detrás del dinero. Y toda su vida se la pasa recogiendo dinero y va corriendo tras el dinero hasta que llega a un precipicio donde dice: fin de tu vida. Y ahí fue donde pepenó el último billete. Jesús lo ilustró de otra forma. Un hombre que tenía unos graneros enormes y dijo: ya me quedaron chicos, ¿qué hago? Ya sé, dijo: voy a tirar estos graneros y voy a hacerlos más grandes. O sea, tenía dinero para tirar y para volver a construir. Y construye aquellos graneros y los llena. Y dice: ahora sí, alma, muchos bienes tienes para muchos días, gózate, deleítate, reposa. Y de repente el Señor le habla y le dice: necio, esta noche vienen por tu alma. Y
hija, ¿de quién va a ser todo lo que juntaste? A 2 casas de mi casa, que es su casa, había un señor que arreglaba lavadoras. Él falleció hace poco. Y todo lo que él tiene o lo que tenía, pues pasó a manos que realmente nadie sabe quiénes son. Porque no tenía familia, su esposa falleció, su hijo falleció. La familia que tenía, vivía por aquí en la ciudad, él no quería saber nada de ellos. ¿Quién se quedó con todo? ¿Quién sabe? Necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has juntado, dice, ¿de quién será? Entonces, Dios demanda, hermano, nuestro corazón para que sea de su exclusiva propiedad. Dame, hijo mío, tu corazón. No es como una carnicería que usted llegue y deme medio kilo de corazón. No. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Escuche esto, hermano. Hay una alabanza que dice, te daré lo mejor, se llama, creo, la alabanza. Creo que es de Jesús Adrián Ramiro, ¿eh? ¿El trigo? Sí. Ok, te daré lo mejor, dice. Y sabe que Dios quiere tanto lo mejor como lo peor. ¿Sí sabía eso? ¿O no sabía eso? Dios quiere las dos cosas porque Dios quiere todo nuestro corazón. Y la Biblia dice que el corazón, ¿cómo es? Y engañoso. Entonces Dios quiere no solamente lo mejor de usted. Dios quiere que usted le rinda todo su ser, aún lo peor de nuestras vidas. ¿O qué fue lo primero que le rendimos cuando venimos a Él? ¿Cómo veníamos? ¿No le trajimos lo peor cuando venimos la primera vez a Él? Señor, no soy un alcohólico, pero me rindo a ti. ¿Qué le rendiste? ¿Un corazón alcohólico? ¿Sí o no? Señor, soy un ladrón, lo que sea. Eso le rendiste al Señor. Y en eso te tienes que sostener, porque Dios no quiere solamente lo mejor de ti, Dios quiere que le entregues todo tu ser. Hay gente que dice, no, es que cuando cambie, cuando deje el cigarro, cuando deje el alcohol, cuando cambie mi vida, entonces voy a la iglesia porque no quiero ser un hipócrita. Déjeme decirle a usted que está en internet, que usted por usted solo nunca va a cambiar. Necesita aceptar al Señor Jesucristo, necesita rendirle su vida, y entonces Él va a tomar eso que es lo peor de usted y lo va a transformar para gloria de su nombre. ¿Me explico? Por eso es que vemos, hermanos, gente que era, no sé, ladrona y ha dejado de serlo, que ha sido alcohólica y ha dejado de serlo, que ha sido adicta y ha dejado de serlo, que ha sido prostituta y ha dejado de serlo. En cierta ocasión una persona comentaba y decía, no, es que tu iglesia está llena de gente que era prostituta, que era homosexual, que eran ladrones, que eran adictos. ¿Cuál de hipócritas? Dijo. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué es lo cierto? Le dije, es que sí es cierto. En la iglesia donde yo voy hay gente que era esto, que era aquello, pero en la donde tú estás todavía son. Nosotros fuimos transformados por el poder de Dios. Y yo creo que los que aquí estamos podemos hablar de lo que éramos y de lo que ahora somos en Cristo Jesús. No es hipocresía, es un reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Somos perfectos? No. Pero precisamente por eso Dios quiere que le demos todo a Él. Todo el corazón, todo lo que somos, lo mejor y lo peor, para que Él pueda seguirse glorificando en nuestras vidas, para que Él pueda seguir haciendo un cambio en nosotros, para que Él pueda seguir mostrando su gracia, su poder y su fidelidad para con cada uno de nosotros. Por eso tenemos que darle todo. Por eso dice, dame, hijo mío, todo tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, tenemos que entender que así como las riquezas son inciertas y pueden esfumarse en un abrir y cerrar de ojos, de la misma manera la vida del hombre en esta tierra es vanidad, vanidad de vanidades, dijo el predicador. ¿Sí? Y volamos, dijo también David. ¿Sí o no? Los días de nuestra vida son 75 años, los días de nuestra edad, y pronto pasan y volamos. Y yo me acuerdo cuando estaba más joven, yo me acuerdo que veía
Yo ya los viejitos, ¿verdad? Que decían, no, pues hace 20 años esto y aquello y para allá y para acá. Y ahora que tengo mis 48, digo, yo me acuerdo que hace 20 años, digo, chanfle, digo, ¿cómo tanto? ¿En qué se me fueron esos 20? Hermanos, a veces nos preocupa que no sabemos en qué gastamos 100 pesos. Es decir, ¿en qué gasté 20 años? ¿En qué se nos fueron esos 20 años? Peor tantito, ya puedo hablar de 30. Ya puedo decir hace 30 años esto, aquello. Ya yo era niño y era Chabelo, dijo por ahí. Qué interesante, ¿no? Qué importante es esto. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Debemos entender esta realidad, hermanos. Miren, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y sin duda desnudo volveré a él. ¿Qué pasó con Job? Era un hombre muy rico, sumamente rico. Y en espacio de unas horas, quizá días, todo, absolutamente todo lo perdió. Incluso hasta su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Entonces, hoy más que nunca, hermano, nuestros ojos deben de estar puestos no solamente en Dios, no solamente porque vemos la volatilidad de los mercados, como les decía ahorita, los bancos quiebran y la bolsa de valores se vuelve loca, sino porque debemos asegurar que nuestro corazón esté siempre con la mira en las moradas eternas, porque donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y si nuestro corazón está en las moradas eternas, entonces todos nuestros esfuerzos van a ser para llegar allá. Va a ser para llegar allá. No es cierto que los que tienen tesoros en la tierra contratan cajas de banco, contratan lo mejor de la seguridad y ponen cámaras y tienen guaruras afuera de su casa y cuanta cosa. Andan hasta casi provocando accidentes porque van las camionetas de los guardaespaldas detrás de los asegurados, ¿verdad? Detrás de los protegidos, y se andan metiendo como locos en las calles y como, ¿sí o no? En una ocasión andaba yo yo trabajaba en Bocados, traía una camioneta, una combi, y me metí atrás de una camioneta, de una Suburban, pues yo me metí atrás de ella por la... Ya le andaba bajando a costorrones, ¿no? Por la Agustín Vergara para llegar a la... esa que acaba de mencionar ahorita, a la Colegio Militar. Me meto para allá y luego se me acerca otra camioneta, también igual, y luego nomás me hizo así, levantaron las armas, hermano, y luego yo, ¿qué es esto? Dije yo, y me orillo, y no, ya se metió al lugar mío, dije, pues, y ahí entendí que era guarula. O sea, te quitas o te quito, Sí, me quitaron, pero yo me detendí, o sea, sí me detendí. Ahora, ok, entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, esta realidad. Tenemos que entender esta realidad. Nuestro corazón tiene que apuntar hacia donde está nuestro tesoro. Y si nuestro tesoro, hermanos, está aquí en la tierra, vamos a hacer lo que sea por proteger nuestro tesoro aquí en la tierra. Pero si nuestro tesoro está en los cielos, vamos a hacer lo que sea por proteger nuestro tesoro en los cielos. Mi esposa y otras personas me dicen, es que repites mucho lo que dices, pero a veces es necesario para poderlo entender. Hace tiempo vi un comercial. Ustedes saben que por mi trabajo en la moto llego a una agencia, y en esa agencia siempre tenían un canal de televisión donde están los de Pare de Sufrir, está un sujeto que está por la 11 que vende cruces con imán y que vienen desde no sé dónde. Bueno, y me acuerdo mucho de una mujer que quería un carro último modelo y lo consiguió, y ella iba a una de esas iglesias, ¿verdad? Pare de Sufrir, y decía, y ahora voy por mi departamento en Cancún. ¿Dónde estaba su corazón?
en Cancún. O sea, ¿para qué quería el carro cero? Yo no me lo topé a Cancún, a su departamento. Y estando en su departamento en Cancún, le aseguro que iba a querer uno en la Quinta Avenida de Nueva York, o en Londres, o en algún lugar así paradisíaco como Tahití, o qué sé yo. Porque nunca se cansa el ojo de ver. Nunca se cansa el ojo de ver. Y sabe que Satanás es muy astuto y es capaz de darle esa prosperidad que mucha gente busca. Pero su alma, ¿qué recompensa? Dice, creo que fue la semana pasada cuando prediqué sobre eso, o antepasada. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Como cuando engañan a muchos artistas, Por ejemplo. que ella de pequeña cantaba En una iglesia. Sí. El Israel Como murió, con mucho dinero, pero totalmente infeliz. Totalmente infeliz. ¿Por qué se drogan? ¿Por qué buscan la droga? Porque no se sienten satisfechos. Y quieren algo más y algo más. ¿Y saben que ese es el proceso de las drogas? Comienzan con el cigarro y luego sigue la marihuana. Y luego cuando ya no les pega, como dicen ellos, pues se van a lo que sigue y a lo que sigue y a lo que sigue hasta que se mueren. Porque el mundo, hermanos, siempre va a traer insatisfacción. Pero nosotros tenemos un tesoro guardado en vasos de barro. Ese tesoro se llama salvación. Y tenemos la promesa de Dios para nuestras vidas de que un día estaremos con Él en la eternidad. Solamente tenemos que poner nuestro corazón allá, para que nuestro corazón nos lleve a buscar el cumplimiento de esa bendita promesa. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por estas hermosas promesas que tú nos das, Señor, de salvación, de vida eterna y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, por medio de la cual podemos descansar, Señor, nuestras cargas en ti. Ayúdanos a valorar todo esto, Señor, que sean verdaderamente atesoradas por nuestro corazón, Señor, y que nuestro corazón esté siempre con la mira, Señor, a alcanzar las benditas promesas que tú tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y seamos llenos de tu gracia para que podamos seguir caminando en tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Dios. Amén. Amén. Si pueden detener ahí la transmisión, nada más les recordamos que nos volvemos a conectar en 1 hora para nuestra reflexión en la palabra del Señor del día de hoy. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, y pues ahí estamos pendientes.